Lo que conocemos es muy poco, lo que ignoramos es inmenso. El hombre solo persigue quimeras. Simón Pierre Laplace. Hola, mi nombre es Dayana Isabel Juárez Roa y este es mi trabajo con respecto a la biografía de este personaje. Así, podemos dar inicio a hablar sobre Pierre Simon Laplace, al cual frecuentemente se le conocía como el Newton de Francia, quien nació el 23 de marzo de 1749 en una pequeña villa de la Baja Normandía, la cual se localizaba cercana al río Sena, y como dato curioso se puede mencionar que este tiene una longitud de 777 kilómetros de largo y está prohibido bañarse en sus aguas desde 1923. Sin embargo, continuando con la historia, sus padres eran acomodados hacendados rurales. Su padre, Pierre Laplace, se dedicaba al comercio de sidra y su madre, Marie-Anne Souchon, pertenecía a una familia de granjeros. Los Laplace tenían otra hija nombrada como la madre y 4 años mayor que su hermano. También tuvieron gemelos que fallecieron a los pocos días de nacer, así como Oliver, nacido en 1750 y quien falleció a temprana edad. Desde muy temprana edad, su familia había decidido que Pierre Simon seguiría los pasos de su tío Louis, conocido como el abad de Laplace, abrazando los hábitos y labrándose como eclesiástico. En 1756, a los 7 años, ingresó al colegio de los benedictinos en Beaumont, por mediación de su tío. Permaneció ahí hasta los 16 años, hasta que en 1765 tuvo que partir a Caen, donde ingresó al Colegio de Artes para seguir instruyéndose en su carrera eclesiástica y en humanidades. Sin embargo, dentro de la universidad conoció a sus profesores, Christophe Gattelet y Pierre Lequesnoux, descubriendo su pasión por las matemáticas y su talento en las ciencias. Laplace dejó Caen y aceptó un trabajo como profesor provisionalmente en su anterior colegio. En 1769, con poco más de 20 años, Laplace se encaminó a París, donde permaneció casi toda su vida. Así, se puede hablar brevemente de París, diciendo que a mediados del siglo XVIII, el siglo de las luces, era la capital europea de la Ilustración. En París se llevaba a cabo todas las discusiones de cualquier tópico, desde las ciencias naturales a los fundamentos de la revelación, desde la literatura a la moral. Asimismo, se preocupaban por ciencias útiles y no solo de forma teórica. De manera que muchos matemáticos solían concluir sus estudios en París, como Nicolas de Condorcet, 1746 a 1794, y Lazare Carnot, 1753 a 1823. París era el centro para la ciencia ilustrada. Estas decisiones iban en contra de su padre y solo contaban con la carta de su profesor Pierre Lequesnoux, dirigida a uno de los matemáticos más prestigiosos de París, Jean Léon de Lambert, 1717 a 1783, el cual lo ignoró, hasta que Laplace le escribió una carta explicando sus puntos de vista de la mecánica, lo cual ocasionó que D'Alembert le consiguiera un puesto como profesor en la Escuela Militar de París, diciéndole que no necesitaba de recomendaciones externas. Sin embargo, existen otras versiones donde el prestigioso matemático le entregó un problema a resolver de gran dificultad y él pudo hacerlo. Así, en 1769 inició la carrera de Laplace en París, formando parte de la élite intelectual parisina, pero él ya tenía un nuevo plan. Consistía en ingresar a la prestigiosa Academia de Ciencias de París. Para lograr sus objetivos, tuvo que prepararse leyendo y releyendo libros de Leonard Euler y Joseph-Louis Lagrange para mantenerse al día. Se encontraba asesorado por D'Alembert. Pero para que se pudiera consolidar la estela matemática, hubo aquellos quienes tuvieron que trazar su camino antes, como Isaac Newton, el cual formuló las leyes del movimiento de una forma matemática que relacionaba entre sí las magnitudes físicas y sus ritmos de cambio. Por su parte, también se puede hablar de Leonard Euler, un matemático suizo, en las cuales sus obras matemáticas ocupan casi 100 volúmenes entre ellas, introduciendo varios manuales de cálculo. Él murió el 17 de septiembre de 1783 y tuvo grandes aportaciones a las matemáticas, entre ellas su número de Euler. Por su parte, se puede mencionar
a Joseph Louis Lagrange, quien nació en Turín y estableció una estrecha relación con Euler, y el cual escribió la obra maestra Mecánica Analítica de 1788, en la cual dio una generalización de las ecuaciones del movimiento, así como nuevos métodos para resolver ecuaciones diferenciales. Asimismo, Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz contribuyeron de gran manera al cálculo diferencial. Sin embargo, se puede citar una de las frases de Laplace, donde enmarca por qué se le dio una mayor prioridad a la nomenclatura de Leibniz. Tanta es la ventaja de un lenguaje matemático bien construido que en su notación simplificada a menudo se convierte en fuente de teorías profundas. Hablando sobre la Real Academia de Ciencias de París, fue creada en 1666 por Luis XIV, donde actualmente se encuentra el Museo del Louvre. Era el centro de grandes científicos, y para poder ingresar por un puesto, el candidato debía ganar el reconocimiento de sus miembros, por lo que debía enviar un artículo en uno de ellos, quien lo leía al resto de un modo resumido y abreviado, y posteriormente dictaminaban una sentencia sobre el mismo. Laplace hizo varios intentos. Su primera vez de su memoria enviada data del 28 de marzo de 1770, pero no fue hasta marzo de 1773 que logró una plaza en la sección de mecánica. Como un dato extra se puede decir que la Real Academia de Ciencias de París fue abolida en 1793 durante la Revolución Francesa, y actualmente el instituto más similar que se encuentra a él es la Academia de Ciencias de Francia. Continuando con la historia, se puede decir que los matemáticos y los astrónomos del siglo XVIII lidiaban sin éxito con 4 cuestiones que la mecánica de Newton no había conseguido resolver: la forma de la Tierra, la órbita de las cometas, las anomalías en el movimiento de algunos planetas y satélites, y en general, la estabilidad del sistema solar. Y es aquí donde Laplace adivinó que el principio de gravitación era la clave para encajar satisfactoriamente cada una de estas piezas sueltas. De manera que una vez que consiguió entrar a la academia, Laplace fue a poco escalando posiciones. Todos sabían de su talento matemático, aunque no siempre mostrara el debido respeto a Euler, Lagrange o al resto de sus colegas, de quienes a veces tomaba prestados sus resultados sin ni siquiera citarlos, lo que llegó a ser una constante de su carrera. Pero también comenzaron a saber de su difícil carácter, de su firmeza en las discusiones científicas, un comportamiento colindante con la arrogancia que traspasaría los límites de la institución. Así, en la década de 1770 comenzó a cobrar forma su gran aportación a la ciencia, la prueba de que el sistema del mundo, esto es, el sistema solar, el universo conocido, era estable y determinista. La clave para resolver estos grandes problemas siempre fue en parte la ley de gravitación universal de Newton, la cual se puede enunciar de la siguiente manera: la fuerza con que se atraen dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En relación a ello, para dar una solución a los problemas que se presentaban, Laplace dijo: espero mostrar que, lejos de construir una excepción al principio de gravitación, estos fenómenos celestes son su consecuencia necesaria. Laplace sobre la ley de gravitación universal de Newton. Por su parte, podemos hablar del laplaciano, que se conoce como un operador que, definido sobre una función w igual a f en función de x, y, z, t de las coordenadas espaciales y del tiempo, calcula la suma de las segundas derivadas respecto de x, y y z, como se puede observar en la presentación. De esta manera, Laplace dedicó muchas horas de estudio a resolver las ecuaciones diferenciales de la física matemática, en que esta expresión aparecía 3 de ellas que son realmente importantes. La primera de ellas se denomina la ecuación de Laplace o ecuación de continuidad, que expresa que un fluido perfecto en el que no hay remolinos es indestructible. Asimismo, se puede hablar de la ecuación del calor, que rige su difusión, y la ecuación de las ondas, que describe su propagación. Cada una de ellas se puede observar en las diapositivas.
No obstante, antes de continuar con los problemas, se puede hablar de un personaje importante, Adrien Marie Legendre, 1752 a 1833, que fue, junto a Lagrange y Laplace, la tercera gran L de la matemática francesa del momento. Legendre mantuvo una estrecha relación profesional con Laplace, quien solo era 3 años mayor. Fue sistemáticamente ocupando los cargos que éste iba dejando vacantes. Como ejemplo de ello, en 1775 ocupó, gracias a D'Alembert, un cargo de profesor en la Real Escuela Militar de París, y en 1783 el puesto en la Academia que Laplace dejó libre al promocionar. Y así unos cuantos más. Sin embargo, no lo hizo porque se le ayudara ni una pizca a prosperar. Laplace en varias ocasiones se aprovechó de sus investigaciones sin ni siquiera citarlo. Vetó su nombramiento para diversos cometidos a lo largo de su vida. Pese a todas estas trabas, Legendre ganó el premio a la Academia de Ciencias de Berlín en 1782. Tanto fue el éxito que Lagrange preguntaría por él en una carta dirigida al mismísimo Laplace. Se desconoce la contestación por Laplace. Por su parte, hablando sobre los cometas y los asteroides, se llegó a la conclusión de que son cuerpos celestes cuyo movimiento también debe explicarse según la ley de gravitación universal. Así, Newton aplicó por primera vez su ley a la órbita de un cometa, el cometa de 1680 o cometa Kirch, pero fue Edmund Halley el primero en calcular la órbita de un cometa y predecir su retorno, el cual fue el conocido cometa Halley. Este se hizo esperar hasta 1758 y fue necesario que Alexis Clairaut llevase a cabo complejos cálculos, el cual reapareció con tan solo un mes de retraso sobre la fecha pronosticada por Clairaut. Así, Laplace posteriormente se familiarizó con estos cálculos y en 1758 presentó un trabajo sobre la órbita de los cometas, especialmente el cometa de Lexell, donde demostró que el cometa había sido capturado por la fuerza gravitatoria de Júpiter en 1767 y que tras una pequeña elipse y varias vueltas volvió a ser expulsado por el planeta en 1779. Como pequeña pausa a la biografía de Laplace, se puede hablar brevemente sobre el cometa Lexell, el cual es importante mencionar ya que es el único cometa hasta la fecha con el acercamiento más importante que se ha tenido a la Tierra, el cual se presentó el 1 de julio de 1770 y se aproximó a la Tierra con una distancia de solo 0.0146 unidades astronómicas. Así, otro de los grandes problemas a los que se enfrentaban eran las anomalías de los planetas, de manera que los trabajos de Laplace fueron de gran utilidad, los cuales fueron acompañados por otro par de memorias presentadas entre 1787 y 1788, las cuales llevaban por nombre Sobre la ecuación secular de la Luna. En 1693, Halley había constatado una aparente aceleración de su movimiento medio con respecto al tiempo de los griegos. De esta manera, nuestro satélite no solo estaba bajo la acción gravitatoria de la Tierra, sino también del Sol, que continuamente los desvía de la elipse imaginaria que debería trazar en torno a la Tierra. La ecuación circular de la Luna representó el último gran problema al que se enfrentaba la mecánica celeste. Euler, en 1748, presentó una solución que solo podía explicar la mitad de la aceleración observada, mientras que Laplace demostró que la ecuación circular de la Luna, su aparente aceleración, era una consecuencia necesaria de las leyes newtonianas. El efecto se debía al cambio de excentricidad de la órbita terrestre, por lo que no era constante, sino periódica, solo era circular en periodos muy largos de tiempo. Así, Laplace calculó un valor de 10.2 para la ecuación circular de la Luna, y de esta manera se pudo verificar que concordaban con las observaciones de Halley. Por su parte, se puede hablar del descubrimiento de Neptuno, donde la teoría de las perturbaciones llevaría al descubrimiento del mismo, el octavo planeta, en el año de 1846, y por casualidad, en 1930, el de Plutón, dos planetas en las regiones más exteriores del sistema solar. Es así como el estudio de las desviaciones de la trayectoria de los planetas jugó un papel fundamental en la predicción de nuevos moradores de nuestro sistema, antes de que el telescopio los vislumbrara. Regresando a los problemas que se presentaban, se puede hablar sobre la ley de los errores, el cual es el método de Laplace y Gauss-Jordan para la determinación de los mismos en las observaciones astronómicas y en otras ramas de la ciencia. De manera que Laplace desarrolló un método más general que el de Adrien Marie Legendre para el tratamiento de los errores de observación, el cual fue conocido como el método de los mínimos cuadrados. De esta manera, la ley de los errores es una aplicación de la teoría de las probabilidades,
y en donde en 1810 demostró el teorema del límite central. Este teorema garantiza independientemente que de la ley de distribución de la población, la distribución muestral de las medias se acerca a una distribución normal cuando el tamaño de la muestra es lo suficientemente grande. Esto que hoy conocemos como distribución normal o curva de Gauss fue la curva de los errores, y el método de los mínimos cuadrados es el que hoy utilizamos para la eliminación del error en las observaciones. Aunado a ello, Laplace trabajó intensamente con Antoine Laurent Lavoisier, 1743 a 1794, en la determinación de las leyes que rigen el calor. De esta forma, en 1783 publicaron dos trabajos sobre el calor, Memoria sobre el calor y Memoria sobre la disolución de las sales. Asimismo, diseñaron el calorímetro de hielo, y Laplace comenzó a colaborar con Lavoisier en 1777 y lo hizo esporádicamente durante más de 15 años. Tras el fallecimiento de D'Alembert y Euler en 1783, Lagrange quedó como decano de la nueva generación de matemáticos, y Laplace en 1784 consiguió presentar su candidatura en el ministerio y ser nombrado examinador de cadetes, siendo el sucesor de Bessut a la hora de examinar a los alumnos de las escuelas de artillería. Asimismo, Laplace se casó con Marie-Charlotte Curti de Romanche, 1769 a 1862, el 15 de mayo de 1788, una esposa 20 años más joven, la cual era de buena familia, y aquello le permitió trepar en la clase social y le dio rápidamente dos hijos, Charles Emily, nacido un año después, que se dedicaría a la carrera militar y llegaría a obtener el grado de general, y Sophie Suzanne, que fue su ojo derecho, pero que murió trágicamente en 1813 durante el parto de su primer hijo. A finales de la década de 1780, Laplace era ya el nuevo Newton. No en vano recibió el honor de ser nombrado miembro de la Royal Society de Londres. Posteriormente, ahondando un poco más en la historia, en el año 1789, el régimen absolutista fue derrocado por la revolución, pero una revolución no depende al azar, pues a finales de 1788 Francia era víctima de una sucesión de malas cosechas y de una coyuntura económica calamitosa que agravó la ruina del reino. Hacía falta un gran rey, y Francia solo tenía a Luis XVI. Además, los despilfarros de la reina María Antonieta no ayudaban a mejorar su imagen a ojos del pueblo. Los tres estamentos sociales, la nobleza, el clero y el tercer estado, todos estaban descontentos, aunque cada uno por razones diferentes. Las reformas eran más necesarias que nunca, y la ideología ilustrada que predicaba la separación de poderes, la igualdad y la libertad parecía darles alas. El siglo de las luces llegaba a su precipitado y sangriento final. En relación a lo anterior se puede mencionar a un personaje, Carnot, el geómetra jacobino, que cuando prendió la chispa de la revolución, el ingeniero Lazare Carnot, 1753 a 1823, se convirtió en uno de los jacobinos más implicados en la organización del ejército, conocido como el Gran Carnot o el organizador de la victoria, según le apodó Robespierre. Los logros de los ejércitos franceses se debieron, desde luego, a su capacidad planificadora, tanto en el campo de batalla como en la retaguardia, donde reforzó la disciplina y dispuso levas obligatorias en masa. Napoleón dijo de que él era el hombre más honrado y honesto de los que han figurado en la revolución. Aunque dedicado a la defensa nacional, Carnot encontró tiempo para dedicarse a las matemáticas. En continuidad con la Revolución Francesa, en agosto de 1793 se ordenó la supresión de la Academia de Ciencias. Cuando la academia fue cerrada y Laplace fue expulsado de la Comisión de Pesos y Medidas, él se retiró a Melun. Asimismo, la guillotina tiró por tierra la cabeza de varios científicos de renombre, como la de Condorcet, Bailly y Lavoisier. El primero de ellos, tras un tiempo oculto, fue arrestado por haber militado en las filas girondinas y, pese a haber sido presidente de la Asamblea, vería la muerte en prisión el 24 de marzo, donde se suicidó para evitar ser guillotinado. El segundo, el astrónomo Jean-Sylvain Bailly, había sido presidente de los Estados Generales y alcalde de París, pero fue acusado de complicidad con los monárquicos. Bailly, quien trabajaba en el Observatorio de París, era un buen amigo de Laplace, con quien había colaborado en la evaluación de los proyectos de la reforma de los hospitales de París. De manera que, intentando quitarse de en medio, abandonó París y se dirigió a Melun, donde Laplace permanecía retirado y supuestamente a salvo. Madame Laplace intentó disuadirle y escribirle una carta de que ya tampoco era un lugar seguro. Bailly, haciendo caso omiso,
fue descubierto y reconocido a los pocos días en Melun. Fue arrestado y juzgado de vuelta en París y condenado a muerte. Finalmente el tercero, Lavoisier, sería guillotinado el 8 de mayo de 1794. Ocupaba el cargo de jefe de los recaudadores de impuestos del reino y era una cabeza visible en el antiguo régimen, de hecho, uno de los hombres más ricos, y a pesar de sus tendencias liberales y reformistas de haber saludado la llegada de la revolución, sucumbió como el resto de los asentistas, cuando los jacobinos tomaron el poder. Lagrange, con respecto a la muerte de Lavoisier, ha bastado un instante para hacer rodar su cabeza por el suelo, y tal vez se necesiten 100 años para procurarnos otra cabeza semejante. Por otro lado, se puede hablar de los problemas que presentaba Francia, la cual era la infinita variedad de medidas disponibles, pues de acuerdo al escritor y matemático francés Denis Gott, él reprochaba que la leña se vendía por cuerdas, el carbón vegetal por cestos, el carbón de piedra por sacos, la fruta para sidra por barricas, la sal por mollos, el aguardiente por cuartillos, los paños, cortinas y tapices se compraban por alnas, la viña en cuarteras, y entre otros casos. De esta manera, el 17 de junio de 1788, los representantes del Tercer Estado se autoproclamaron Asamblea Nacional y propusieron una reforma sobre la unificación de los pesos y las medidas. La Academia propuso un sistema de unidades que definiera en función de la naturaleza. Así, el metro se definió como la 10.000.000ª parte del cuadrante de un meridiano terrestre, y la unidad básica de peso, el gramo, sería equivalente a la cantidad de agua pura a la temperatura de deshielo que puede verterse en un cubo cuya arista mide la centésima parte del metro. Esta ley, proclamada el 7 de abril de 1795, instituiría definitivamente el sistema métrico decimal. Con respecto al anterior, también se puede hablar de la Revolución de los Savants, donde la creación del sistema métrico decimal fue sancionada por la Asamblea Nacional y, junto a los derechos del hombre, fue uno de los legados más importantes de la Revolución. Así, los sabios franceses como sus homólogos políticos, entre los que se encontraban Laplace, Bailly, Condorcet, Monge, Lagrange, Lavoisier y el ingeniero Perrone, buscaban la igualdad, en este caso mediante unas medidas iguales para todos. Si todos los ciudadanos debían ser iguales ante la ley y tener los mismos derechos, también debían disponer de las mismas medidas deducidas de un fenómeno natural, universal, y que no fuesen arbitrarias en el sentido de basarse en la pulgada o el pie del señor principal. De esta manera se unificó el espacio del tiempo y de la lengua, pero también de los pesos y medidas. Y en la presentación se puede observar una de las 16 placas del metro que se colocó en la oficina de pesos y medidas en la ciudad de París. Entre 1788 y 1794, el entramado educativo del antiguo régimen se hallaba en ruinas. Se decretó la creación de la Escuela Politécnica y la Escuela Normal Superior, donde Laplace, junto a Monge, fue el padre pedagógico de la Escuela Politécnica. Asimismo, Laplace presentó un curso sobre la aplicación de las matemáticas a la sociedad y la probabilidad en la Escuela Normal. En 1789, donde Napoleón Bonaparte era un joven aspirante a teniente de artillería, Laplace fue su profesor. Asimismo, más adelante, el directorio propuso a Napoleón dirigir un desembarco militar en Egipto y se llevó consigo a una comisión de sabios, donde eligió a Laplace y Berthollet para secundarle en el directorio. En 1802, Napoleón y Laplace propusieron un modelo cosmogólico. Finalmente, en 1804, Napoleón se hizo coronar emperador por el Papa VII, y bajo el consulado, Napoleón nombró ministro del Interior a Laplace, y Laplace, en calidad de ministro del Interior, decretó el uso obligatorio del sistema métrico decimal. Por su parte, en 1796, Laplace publicó su obra Exposición del Sistema del Mundo, en la cual explicaba al gran público los distintos hilos de su visión, un universo estable y regido por el principio de gravitación de Newton. Además, se aventuraba a explicar la formación del sistema solar sin recurrir a Dios. De manera que Laplace advertía que en ese libro veríamos la gran ley de la naturaleza, que representa todos los fenómenos celestes hasta en los menores detalles. Y así, las pequeñas oscilaciones que suman al movimiento básico de los planetas no hacen peligrar la estabilidad del sistema del mundo. Asimismo, Laplace tuvo un acercamiento con las hoy conocidas supernovas, de manera que él escribió: en ocasiones se ha visto a algunas estrellas aparecer casi de golpe y desaparecer tras haber brillado con el más intenso resplandor. Tal sucedido con la famosa estrella observada en 1572 en la constelación de Casiopea, que desapareció 16 meses después de su descubrimiento.
Aunado a lo anterior, también tuvo una interacción con los hoy conocidos agujeros negros, en donde en la edición de 1796 de la exposición, Laplace realizó una curiosa digresión, postulando el fenómeno que hoy conocemos como agujero negro. Laplace afirmó que la fuerza de gravedad producida por un cuerpo luminoso que fuese 250 veces más grande que el Sol provocaría que los rayos de luz no pudiesen escapar de su superficie, determinando que la estrella fuera en realidad invisible. Ahora bien, se puede hablar de la hipótesis cosmogónica nebular de Laplace, en la cual él pretendía aclarar por qué todos los planetas y todos los satélites conocidos giran en el mismo sentido y en órbitas que están confinadas casi en el mismo plano y tienen muy poca excentricidad. De manera que postuló que inicialmente el Sol tenía un tamaño mucho mayor y su atmósfera se extendía hasta los confines del sistema solar, conformando una especie de nebulosa primitiva. Así, conforme las moléculas más exteriores de la atmósfera solar fueron enfriándose, formaron anillos circulares en torno a su estrella, que se condensaron en globos y originaron los distintos planetas. Los cometas eran en cambio cuerpos celestes ajenos al sistema solar, y tras los trabajos de William Herschel sobre las nebulosas, el estatuto de la hipótesis cosmogónica de Laplace dejó de ser meramente una especulación y a ser un modelo plausible. Entre 1799 y 1825, Laplace acuñó un nuevo término, mecánica celeste, donde aparecieron los 5 volúmenes de su tratado del mismo, donde presentaba soluciones analíticas a todos los problemas planteados sobre el sistema del mundo. Esta obra deduce todos los fenómenos conocidos del flujo y reflujo de las mareas, la precesión de los equinoccios, la liberación de la Luna y la forma y rotación de los anillos de Saturno. Asimismo, es importante explicar que todo esto se logró mediante la hipótesis cosmogónica de la nebulosa primitiva. Ahora bien, resulta importante hablar de Laplace y su incidencia en la probabilidad, donde si bien el nacimiento del cálculo del mismo se le corresponde a Blaise Pascal y Pierre de Fermat en 1654, quienes resolvieron el problema de los puntos, así como a Christian Huygens, quien introdujo la noción de esperanza o el concepto de esperanza de vida, y a Jacob Bernoulli, quien estableció el teorema áureo, o también conocido como el teorema de Bernoulli. Se puede decir que Laplace también hizo contribuciones importantes a esta disciplina, de manera que en 1773 llevó a cabo su memoria titulada sobre la probabilidad de las causas a los sucesos, en el cual no se trataba de calcular su probabilidad, sino de sus causas, y aquello ocasionó que descubriera y demostrara el teorema de Bayes, en donde establece que la probabilidad a priori se puede convertir en una posteriori. De igual manera, estableció la regla de sucesión, y asimismo dentro de su memoria de 1774 estableció la regla de Laplace, la cual establece que un suceso es igual al número de casos favorables dividido por el número de todos los casos posibles. De igual manera contribuyó con la regla de la multiplicación, y en 1812 creó la obra de la teoría analítica de probabilidades, en el cual buscaba acercar el análisis y el cálculo de las probabilidades, y en aquel donde se discute el teorema central del límite, que justifica que es plausible modelar una característica bajo estudio como si proviniese de una distribución normal. Esta distribución normal también es la conocida campana de Gauss. Asimismo, en 1814 hizo el ensayo filosófico sobre las probabilidades, en el cual el corolario más famoso o más popular es la hipótesis de una inteligencia absoluta. De esta manera, Laplace afirma que el azar no tiene realidad en sí mismo y únicamente expresa nuestro desconocimiento de la causa subyacente a un suceso. Así, se puede hablar de la escuela laplaciana o el programa mecánico molecular, en el cual surgió la Sociedad de Arcueil, a partir de la colaboración informal entre Laplace y Berthollet, la cual se basaba en la matematización y la mecanización en la naturaleza, dando un gran empujón al movimiento de matematización de numerosas disciplinas físicas. Como ejemplo, atacó los dominios de capilaridad, el sonido, el calor, etc., y trabajos agrupados en el tomo 5 del Tratado de Mecánica Celeste. Buscaba mostrar que no solo era posible una mecánica celeste, sino también una mecánica terrestre, y relanzó la idea de que existen fuerzas entre las moléculas inversamente proporcionales a una potencia de sus sustancias, de estructura similar a la ley de gravitación de Newton.
El programa laplaciano dominó la física francesa entre 1805 y 1820. Entre los asiduos a la sociedad de Arcueil destacan Gay-Lussac, Ampère, Malud, Biot y sobre todo Poisson, el discípulo más fiel. Ellos se opusieron tanto a la teoría del calor de Fourier como a la teoría de la luz de Fresnel, y las reuniones de la sociedad cesaron a partir de 1814. La escuela se vio progresivamente desbancada de su posición preeminente entre 1815 y 1820. Ahora bien, regresando un poco a los sucesos históricos, el libro menciona la importancia y la incidencia que tuvo en su vida de Laplace. De esta manera, con la caída de Napoleón y el regreso de los Borbones, Laplace dejó de ser conde y senador. De esta manera, a finales de marzo de 1814, él abandonó París, debido a los ejércitos enemigos, así como ratificó con su firma el destronamiento de Napoleón, y tras su regreso a París y 2 días después de la votación del Senado, Laplace había sobrevivido a Napoleón y había sabido traicionarlo a tiempo. Cuando Napoleón escapó de Elba en febrero de 1815, Laplace corrió a alejarse de París. El regreso de Luis XVIII en julio de 1815 desató un terror blanco que se manifestó en la purga de científicos bonaparistas. Laplace se vería generosamente recompensado su fidelidad, siendo nombrado par de Francia y marqués en 1817, y en la edición de 1820 de la teoría analítica de las probabilidades en su obra ya no se encontraba rastro de la servil dedicatoria a Napoleón. Así, Laplace contribuyó de manera significativa con sus descubrimientos, entre los que se encuentran la ecuación de Laplace, el carácter cíclico de las desigualdades seculares de Júpiter y Saturno, así como de la Luna, la estabilidad del sistema del mundo, la hipótesis nebular, la teoría analítica de la probabilidad, la regla de Laplace, las bases de inferencia estadística, la transformada de Laplace, el desarrollo de Laplace para calcular determinantes, etc. Laplace se mantuvo mentalmente activo hasta prácticamente el final de sus días, hasta que un frío día de finales de febrero de 1827, Laplace se sintió mal al llegar a casa tras una sesión en la oficina de longitudes. La fiebre le obligó a guardar reposo. Al día siguiente su condición empeoró, nunca más se levantaría del lecho. El sábado 3 de marzo se encontró un poco mejor y pudo recibir a las visitas. Poisson, acompañado de Bouvard, se acercó a su maestro. Monsieur Laplace, aquí está vuestro buen amigo Bouvard, cuyos cálculos ayudaron a alumbrar vuestros bellos descubrimientos sobre Júpiter y Saturno, cuya fama nunca morirá. Con voz clara, tras un momento de silencio, Laplace pronunció lo que serían sus últimas palabras. Lo que conocemos es muy poco, lo que ignoramos es inmenso. El hombre solo persigue quimeras. Laplace murió a las 9 de la mañana del lunes 5 de marzo de 1827. Newton lo había hecho exactamente una centuria antes, el lunes 20 de marzo de 1727.